Gracias por venir, aunque hayan sido... Bueno, pues con lo que hemos comentado en las clases anteriores, hemos visto mucha tensión en lo que es en el mundo, en el lado internacional, perdón. Y pues vamos a centrarlo más en lo que es Latinoamérica. Vamos a ver cómo esta constante pelea entre el capitalismo y el comunismo que se está dando da raíz a una tensión o a levantar un poder en lo que es el militarismo, perdón. Y vamos a apreciar, ahorita les voy a ir explicando, y junto con apoyo didáctico de unos videos, para que vayan apreciando esa represión que se está dando desde 1945 al 80, 89, por ahí hasta variando los efectos de Latinoamérica. Ok, vamos a utilizar este mapa para que se vayan contextualizando, porque nos decía un profesor, de antemano, es bueno siempre en cualquier exposición y en cualquier plática y en cualquier trabajo contemplar un mapa, porque te vas ubicando. Exactamente. Siempre les recomiendo que cuando vayan a exponer de alguna temática en específica, que se pueda utilizar un mapa, háganlo, porque así ubican siempre a su alumnado, a sus compañeros, y es muy fácil. Vamos a ir apreciando cómo en esa bipolaridad de la Guerra Fría, cómo en especial esta parte van surgiendo golpes de Estado, revoluciones, como las revoluciones en particular de Cuba lanza como el llamado a toda Latinoamérica para que se levante, como muchos autores dicen. Las revoluciones se dan por un factor en especial: el dolor del pueblo, crisis, muchas dictaduras. Muchos dicen que la revolución de Cuba fue la única en toda Latinoamérica que sus intereses no fueron ni tanto políticos, ni tanto sociales o económicos. En particular se lo atribuyen porque realmente fue la única revolución que fue victoriosa y que sus intereses fueron por el pueblo realmente. Esa es la que se le atribuye mucho mérito. ¿Por qué? Porque esta misma revolución impacta tanto en México, con los movimientos de 1968, ya me imagino que se acuerdan, ¿no? Que no se olvida la matanza de Tlatelolco. En particular era un ambiente muy rígido aquí en México con la milicia. ¿Qué más? Esto afectó también esta revolución de Cuba afectó también en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador y Guatemala. En todos lados afectó. ¿Por qué? Porque decían, incluso en México nosotros decían, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Si ellos fueron victoriosos, ¿por qué nosotros no? Nosotros estamos siendo reprendidos por el gobierno, por la milicia. También nos podemos levantar. Si Cuba pudo, ¿por qué nosotros no? Esas son palabras que se van a escuchar en diferentes países, y son palabras de mucho impacto. Como vemos, más adelante salen muchos bosquejos de la Guerra Fría, mucha propaganda, incluso muchos memes. Es un tema muy bipolar, y hasta incluso vamos a notar en ciertas fechas que hasta incluso es muy reciente. Adelante. Ok, la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, social y económico, nada más. Sobre todo fue una batalla ideológica. ¿Entre qué? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué?
Porque prácticamente estos dos contendientes, perdón, prácticamente es un estira y afloja para ver quién lleva la batuta, para ver quién es el que tiene más fuerza, para ver quién es el que puede dominar, tanto en los aspectos económicos, sociales y políticos, incluso ideológicos. Pero aquí vamos a resaltar más lo que es el aspecto ideológico, porque es una fuerte pelea entre el comunismo y el capitalismo que vamos a ir apreciando en toda Latinoamérica. ¿Me podrías ayudar con el primero? Yo pasé. Sí, por favor. Y la historia. Debe ser calmado. Por favor. Perdón, no me decía. El capitalismo es un sistema económico en el que los agentes privados poseen y controlan la propiedad de acuerdo con su propio interés y la oferta y la demanda fijan libremente los precios en los mercados de la forma más beneficiosa para la sociedad. ¿Me podrías hacer eso, por favor? El comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción sean de propiedad común. Esto implica que la propiedad privada de dichos medios no existiría, lo que llevaría el poder a la clase trabajadora. Yo les pregunto, con estas dos fuertes ideologías, ¿ustedes creen que no va a estar, que no iban a estar compitiendo estas dos grandes naciones por expandir su forma de pensar, su gobierno? No sé, es una constante pelea. Por lo mismo, quiero retomar estos términos porque son importantes a lo largo de la Guerra Fría, y prácticamente por esto en particular, es porque más que nada por estos dos términos es que la Guerra Fría se vuelve tan pesada y tan militante. Ok, también tengo que resaltar en esta la organización de los Estados Americanos, la OEA. ¿Saben de qué es esta organización, de qué trata? ¿No? ¿Una idea? Entonces, pues son varios países de América, está el Canadá, Argentina, todos los países. sí, los países latinoamericanos. Y se reúnen para discutir asuntos políticos, ¿no? Ok, ahí está Venezuela. una gran pregunta, una gran cuestión. Yo les digo, en este está Estados Unidos. En esta cuestión, cuando se conoce lo que es la crisis de los misiles, que más adelante se los voy a explicar, yo les pregunto, se supone que aquí están todos los países latinoamericanos, que todos tienen su voz y su voto, pero no está Cuba, ¿eh? Cuba no es miembro de la OEA. No, cuando pasa lo de Cuba, perdón, varios países, por ejemplo, México siempre es caracterizado por mantenerse siempre neutral ante conflictos, y hay otros dos, si no me equivoco, ¿no? Que también se mantiene neutral, no me acuerdo ahorita. Y bueno, por más que todos digan que sí al bloqueo o no al bloqueo, el voto que más va a contar aquí, ¿cuál se imagina que es? Entonces aquí la incógnita, y lo que muchos no saben, es de que por más de que todos rechacen o acepten algo, el voto, aunque se supone que es democracia, el voto decisivo siempre lo va a tener Estados Unidos ante cualquier situación. Sí, todos dicen que, por ejemplo, más adelante les voy a explicar lo de la crisis, que instalan misiles, preparan cuatro submarinos con misiles de medio alcance, si no me equivoco, para poder contrarrestar cualquier situación de Estados Unidos. Y Estados Unidos, más que nada, no les importa tanto los votos de todos los integrantes. Más que nada, lo que le importa a Estados Unidos es de que estén informados de lo que van a hacer ellos. Esa es la gran cuestión. Por ejemplo, mismo en la ONU, el consejo que es para
que es de las relaciones internacionales, de los Consejo de Seguridad. el Consejo de Seguridad. Ahí mismo tienen tanto los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, y todos ellos tienen incluso más poder que los demás países. O sea, si uno de ellos dice que no a cualquier tipo de cuestión que se haga, no se hace la cuestión. Por más que todos los demás países hayan aceptado, si alguno de esos países dice que no se hace. Excelente. ¿Qué Pero aquí lo que nos dice Valentín es muy importante porque la OEA se crea con un propósito. Hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? O sea, en aquel tiempo, recién salidos de la guerra, a Estados Unidos le interesa capitalizar la nueva adhesión que tiene de los estados de los diferentes países de América Latina, porque finalmente fueron aliados, o por lo menos no pelearon contra Estados Unidos. Ahora, recibimos apoyo de ellos, instalaron industria, todo vinculado a la cuestión militar para el frente europeo y el frente del Pacífico. Al término de la guerra, lo que busca Estados Unidos es mantener esa área de influencia, como dice Valencia, y controlar. ¿Cómo pueden controlar? Pues a través de un organismo aparentemente neutral, conciliador, donde todos estén reunidos, ¿me explico? Y se crea la Organización de Estados Americanos, que casualmente creo que nunca la ha comandado un americano, pero a Estados Unidos no le importa mucho, y menos hoy en día, con las políticas tan nacionalistas que está manejando el gobierno de Trump. ¿Sí? Más que nada, un término algo no vulgar, sino que es como un corral para que no se salga, para que estos países latinoamericanos no se salgan, y más que nada estén concentrados, estén informados de la situación de las decisiones que Estados Unidos quisiera decir. Otra cosa, el ejemplo que dijiste, pero es muy bueno, aplica igual. No sé si alguna vez han escuchado en la preparatoria o aquí en la universidad que en la ONU Estados Unidos es la policía militar de todo el mundo. No sé si han llegado a escuchar alguna vez eso. Por lo mismo que tú comentabas, lo mismo aplica aquí. Los objetivos de esta organización, como dice aquí, crear orden y paz y justicia entre los estados latinoamericanos defendidos por Estados Unidos, por el capitalismo. Fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración, defender su soberanía, defender su integridad territorial y defender su independencia. Su soberanía. Esto es para que el comunismo esté enterado de que vamos a respetar la independencia de México, de Nicaragua, de bla 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 bla, pero siempre y cuando todo esto está sujeto a, con una palabra, siempre y cuando estén del lado del capitalismo y no del comunismo. ¿Por qué? Porque esta pelea de ideologías entre la URSS y Estados Unidos resalta una palabra muy curiosa que es la paranoia. La paranoia siempre se va a adherir en la pelea de estas dos ideologías, porque o como justificación más bien a que aquí en México cualquier persona que se esté amotinando en contra de los intereses del gobierno siempre va a ser justificado porque esas personas apoyan al comunismo, apoyan al socialismo. Son dos palabras muy diferentes. Y si pueden apreciar, esto lo saqué de la página oficial de la OEA. Si pueden apreciar, este es en la actualidad todos los que son 35 países los que son integrantes. O sea, con esto más o menos. Ya está como. Ya Sí. se puede aceptar. O sea, hay otros, hay menos, hay más, pero aquí lo que quiero que vean es de que si Estados Unidos está detrás de todo esto, o sea, quiero que aprecien realmente el alcance del poder que tiene Estados Unidos para intervenir en bien de los derechos humanos, pero o sea, miren todo el alcance que tiene. La verdad, muchos no aprecian eso, pero es impactante todo el alcance que pueden tener Estados Unidos en sus decisiones. O sea, todos estos países están a merced de, bueno, son los hijos ahijados de Estados Unidos, por poner un ejemplo. Ahorita vamos a empezar con Jacob Warnes.
Ahorita vamos va a haber algunos videos de corta duración. Estos videos explican pues vamos a ponerlo, el pasado inmediato de lo que es la Guerra Fría, porque si bien nosotros estamos en el contexto de la Guerra Fría, como lo explicó ahorita Valentín hace unos momentos, los países latinoamericanos llevan un contexto un poco diferente a lo que llevan las naciones europeas. El descontento general no empieza exactamente para los latinoamericanos al final de la Segunda Guerra Mundial o con la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa, un pequeño antecedente del capitalismo antes inclusive de la Primera Guerra Mundial, es que Estados Unidos a principios de 1900, pues del siglo XX, empieza un expansionismo, no solo territorialmente sino económico, y cuando llega a su expansión territorial de costa a costa, empieza a exportar su modelo económico, a todos lados, empieza a llevar el capitalismo a todos los países latinoamericanos, pero no lo lleva igual que en Estados Unidos. Se va a crear una mecánica que vamos a llamar las companies, y entonces dentro de estas companies, lo que va a pasar va a ser como aquí que estaba la Colorado River Land Company, va a ser como un sistema de esclavismo al estilo sureño antiguo, donde poquitos terratenientes son dueños de la tierra y los campesinos o los originarios no tienen propiedad. Entonces, cuando llega al final de la Segunda Guerra Mundial y hay un bloque, ahora existe, por así decirlo, el socialismo y el comunismo como un peso, estos pueblos oprimidos se empiezan a hacer hacia el lado socialista, y ahí es cuando empiezan los problemas con Estados Unidos, porque lo que ha querido explicar Valentín con la OEA es de que Estados Unidos, que al final de la Segunda Guerra Mundial crea la OEA, piensa que todos están en su esfera de poder, que todos están en su mecánica de obediencia, y cuando empiezan a querer hacerse los países al socialismo, a Estados Unidos empieza a chocar con ellos y empieza, lo que dice Valentín, a crear guerrillas, a desestabilizar políticamente los países. Gracias. Ahorita vamos a apreciar un golpe de Estado que surgió en contra del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Ok, primeramente, en 1954, en Guatemala, estaba en dominio del más del 70% del país, me atrevo a decir 80%, variantemente, pero estaba bajo control de la United Fruit Company, UFCO. Esta empresa de primera mano es de capital estadounidense, los dueños son igual de Estados Unidos, es propietaria, como dije, del 80% en Guatemala, es una firma multinacional estadounidense. ¿Por qué? Porque a su poder tiene el transporte público, tiene navíos para transportar las frutas, que eran plátanos, bananas, era la marca chiquita banana. ¿Has visto la etiquetita? Sí. Ellos tenían el dominio, el control total de todo eso. ¿Qué más? Tenían el dominio de tierras, y que con esto ¿qué se ocasionaba? Que el país que el gobierno fuera una limitante ante Estados Unidos. Y lo curioso es de que tenemos que notar es de que en este proceso esta compañía está respaldada no solamente, diríamos aquí, por abogados, sino que el respaldo de esta empresa, ¿qué te imaginas que Estados Unidos? Estados Unidos la tiene respaldada esta compañía en todos aspectos y en todas las formas posibles. O sea, esta compañía está súper protegida. ¿Por qué? Porque también tiene, ¿cómo se dice? Porque también están en los albores, pues, de la Guerra Fría entre comunismo y capitalismo, socialismo, y pues cualquier cosa que vaya contra los intereses del capitalismo, es socialista, es comunista, a todo se le va a atribuir eso. Es algo que tenemos que tener en cuenta. La clave de esta revolución es dejar ver a Guatemala como aliada del comunismo, como les comenté.
Todo se esclarece por una pelea entre comunismo y capitalismo. Como un país que está en contra de la libertad, el desarrollo, tenemos que tener en cuenta que para Estados Unidos el ir en contra del capitalismo es de que son personas opresoras, no quieres que tu país esté en libertad, que prospere, bla, 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 todo ese tipo de cosas van a surgir en cuestiones de esta pelea. Ok, la conferencia, ahorita en el video van a apreciar, la conferencia en Caracas que hubo en la OEA, fue un episodio clave para entender el inicio de la Guerra Fría en América Latina e introducir la clave anticomunista como argumento. Para Estados Unidos, entre su habla, el comunismo es el error, el problema para todos.